bona tarda a tothom. Gràcies per connectar-vos i compartir amb nosaltres aquesta estona de la tarda. Benvinguts a un nou webinar de l'UNCET i l'UFEC. Aquest és el primer d'un cicle de webinars que farem amb Carlos Dumois. Ell és president fundador de l'empresa CEDEM i creador del concepte de dueñez, un concepte del que avui ens en parlarà profundament. Es basa en un mètode amb el que ha ajudat a mils d'empresaris a dirigir el creixement dels seus negocis i a exercir el seu rol com a propietaris de manera més efectiva. Ell és llicenciat en Ciències per la Universitat de Miami i màster en Direcció d'Empreses per la IPADE Business School. Ha sigut membre de consells d'administració de diverses empreses de Mèxic i de Centreamèrica i Sud-amèrica. És un ponent internacional, un columnista de negocis a diaris i revistes especialitzades. Té dues columnes, Dueñez Empresaria i Empresarios en Crecimiento. És membre del Consell Assessor de Ebrencel Capital Partners de Luxemburgo i de Pragma Strategies de Miami. Ell és professor convidat a prestigiades escoles de negoci d'arreu del món i avui podem anunciar que des de l'UNCET hem dissenyat conjuntament amb ell un programa de màster que començarem ja a ofertar el curs vinent. El programa és un Executive Master en Ownership and Value Creation. Jo soc l'Anna Llàcher, soc de l'equip UNCET. Avisar-vos que em mantindré connectada durant tota la sessió, primer perquè tinc ganes d'escoltar el Carlos, però sobretot perquè aniré recollint preguntes que li vulgueu fer. El que farem és que hem deixat la part del final del webinar per resoldre dubtes o comentaris que ens pugueu fer durant la sessió. Com ho heu de fer? Si no heu estat en un webinar d'abans, ja a baix, a la pantalleta, a la part de baix de la pantalla, teniu una icona que posa preguntes i respostes. Cliqueu aquí i aneu posant les preguntes o comentaris que voldreu que jo li faci de part vostra al Carlos. D'acord? Él fará la presentación en castellano, así que si hay alguien que no entiende el catalán, ningún problema. Esta será un poco la logística entonces del webinar y ahora doy paso a Carlos y vosotros durante toda la sesión podéis ir entrando en esta icona y preguntarle lo que queráis. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Un placer. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Barcelona. Buenas tardes, Cataluña. Buenas tardes, España. Buenos días, México. Estamos aquí para compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido durante más de 40 años. Yo quisiera decirles que en todas esas escuelas de negocio donde hemos estudiado y todos esos programas que hemos tomado son los que nos han enseñado, pero la realidad es la que nos ha enseñado más. Donde más hemos aprendido es trabajando con los empresarios. Y ahora que estamos trabajando con los empresarios, buscando cómo enfrentar esta situación tan adversa, tan complicada, seguimos aprendiendo. Y hoy lo que queremos compartirles es qué pueden hacer los empresarios para enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Vamos a empezar entonces. Bien, le hemos llamado a este webinar Dueñez, cómo no perder el rumbo de tu negocio. El problema del rumbo del negocio en una situación como la que estamos viviendo es que ¿dónde está el rumbo? ¿Hacia dónde está el rumbo? ¿Seguimos avanzando hacia el rumbo que teníamos desde antes de que empezara la pandemia? ¿Tenemos que descubrir un nuevo rumbo o tenemos que redefinir el rumbo continuamente? Esa es la pregunta. Nosotros decimos que dueñez es una instancia de gobierno, es una instancia de gestión dentro de las organizaciones que está por encima del management. Si ustedes se encuentran en su organización que tienen una jerarquía, que tienen un organigrama,
que tienen un equipo de trabajo que tiene divididas sus funciones y sus tareas y sus responsabilidades. Nosotros creemos que por encima de ese organigrama, que por encima de ese rol, hay un espacio de poder, de gestión, de decisiones, que está por encima de todo ello, que está por encima del management. Y eso es justamente lo que le corresponde al dueño. Yo sé que la palabra dueño y que la palabra dueñez, a lo mejor en España, no suena igual que en Latinoamérica. Y por lo tanto, le voy a llamar ownership, le voy a llamar propiedad. En el ámbito de los propietarios, en el ámbito de quienes controlan las acciones del capital de la empresa, si no hay alguien que da las directrices, que da el mandato, que da los lineamientos de hacia dónde se debe conducir la empresa, el management lo conduce hacia donde su prudencia le indica o hacia donde sus intereses lo llevan. Nosotros creemos que la dueñez es la capacidad de gobernar la empresa para que los administradores la administren bien y la lleven al rumbo correcto. Y por eso no queremos que perdamos el rumbo en este entorno que estamos viviendo. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de este entorno. ¿Cuál es el panorama que nos enfrentamos hoy? Nos enfrentamos ante una pandemia como la que no habíamos vivido en nuestra generación. Tal vez desde principios del siglo pasado no habíamos vivido nada parecido. Y ahora nos encontramos con una pandemia que tiene una particularidad. Su capacidad de contagio, la capacidad de contagio de este virus es superior a todo lo que habíamos visto. Es muy fácil de contagiar y por lo tanto necesitamos parar el contagio. Tal vez el índice de mortalidad no es tan alto, pero sí lo es cuando se empiezan a multiplicar por un número muy alto de contagiados, en el orden de los miles, de las decenas de miles o de los cientos de miles como estamos viviendo ahora en España. Nosotros creemos que el imperativo en este momento es, por un lado, salvaguardar nuestras vidas y por otro lado, salvaguardar nuestros medios de vida. Y estas dos cosas están como que opuestas, como que es un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el lockdown completo? ¿Hacemos el aislamiento físico y social absoluto y dejamos que la economía se destruya? ¿O protegemos a la economía y entonces no tomamos tan rigurosamente el distanciamiento social? Esto nos genera dos curvas. Si protegemos mucho las vidas, vamos a lastimar la economía. Si protegemos mucho la economía, vamos a lastimar nuestras vidas. ¿Cómo encontramos el equilibrio? Ese es el gran reto, ese es el gran desafío. Nos encontramos con la frase común de cómo aplanar la curva epidémica. Y la curva epidémica tenemos dos grandes maneras de aplanarla, el confinamiento geográfico y el confinamiento selectivo. Ahora en un momento les hablo de eso. ¿Sí? Por un lado, si dejamos que la transmisión y el contagio quede fuera de control, la curva se va a disparar hacia arriba y el número de contagios va a ser enorme, como lo estamos viviendo ahora en España y en otros países. Si el confinamiento es total y radical, podemos contenerlo, pero luego no es tan difícil regresar sin que se vuelva a disparar otra vez. Y tenemos en nuestro gráfico que están viendo esa recta de rayas suspensivas. Es la capacidad de nuestro sistema de salud. Claro que esa capacidad puede irse elevando poco a poco, pero crece mucho más rápido el virus que lo que crece nuestra capacidad de atender a los pacientes. Y nos encontramos con un montón de pacientes que ni se pueden atender y que pierden la vida. Entonces, lo que necesitamos es aplanar la curva o disminuir el número de contagios a través del confinamiento para que podamos tener un número de enfermos acordes a la capacidad de atender los que tenemos en nuestro sistema de salud. Pero una vez que hacemos eso, una vez que nos confinamos, una vez que nos encerramos, ahora todos estamos en casa, ¿qué sucede
cuando empieza a bajar el número de contagios y empieza a bajar la curva? ¿Qué sucede cuando el número de contagios, en vez de ser 20,000 al día, o 10,000, o 1,000, y empiezan a ser unos cuantos cientos o docenas, y decimos, bueno, ya aplanamos la curva, ya lo controlamos? Si volvemos a salir a la calle, otra vez el contagio se vuelve a multiplicar y la curva y el brote vuelve a brincar hacia arriba, ¿sí? El gran reto que tenemos ahora es cómo controlamos el resurgimiento del virus. En Latinoamérica, en muchos países, como en México, donde yo estoy, todavía no llegamos ni siquiera a eso. No hemos tenido el nivel de confinamiento para detener el número de casos. El número de casos sigue subiendo todos los días. En España estamos tratando de llegar a eso, pero todavía no hemos podido controlarlo. El confinamiento tiene que ser más radical para poder controlarlo. Pero, ¿qué ha ocurrido en los países que lo han controlado? ¿Qué ha ocurrido en Singapur, en Taiwán, en Corea o en la misma China? Pues que a la hora que empezamos a abrir un poco los protocolos de comportamiento social y volvemos otra vez a convivir con otras personas en la calle y volvemos a salir a trabajar y a hacer otras cosas, pues se vuelven a disparar. En el mismo Singapur, en la misma Corea, cuando han abierto un poquito, otra vez se vuelve a disparar. Entonces, ¿cómo controlamos el resurgimiento del virus? La realidad es que no vamos a tener un descenso en la economía y luego un ascenso. Esto no es una cosa temporal de pocos meses. Esto es, el resurgimiento se va a controlar después de muchos meses y finalmente no se va a terminar de controlar hasta que no tengamos el tratamiento o las vacunas que definitivamente alivien la enfermedad. Y por lo tanto el regreso van a ser olas de que se desata el brote, lo volvemos a controlar a través del confinamiento, se desata el brote, lo volvemos a controlar. En resumen, ¿qué podemos esperar los empresarios? No vamos a regresar a donde estábamos, no vamos a volver a donde estábamos a finales del año pasado o principios de este año. Vamos a estar muchos meses, tal vez años, con temporadas de que el brote se dispara y el brote se controla hasta que llegue la vacuna. La vacuna llegará en un año y medio, tal vez más, no lo sabemos. Sabemos que no es pronto, no es en este año. Por lo tanto, vamos a quedarnos en casa muchas personas, millones de personas, durante todo este año y durante buena parte del año que viene. Por lo tanto, ¿qué hacemos en nuestra empresa? ¿Qué hacemos en nuestra empresa si esto va a perdurar muchos más meses de lo que nos habían dado a entender al principio? Pues hay expertos que dicen, bueno, es que después del confinamiento geográfico masivo, generalizado, que se derrumba la economía, podemos hacer un confinamiento selectivo, un confinamiento que solo ponemos en cuarentena a los enfermos y a los contagiamos. Y los monitoreamos a través de mucho soporte tecnológico, de apps distribuidas por el gobierno, de control por GPS, de un sistema de trazabilidad de contactos, como lo están tratando de hacer en Corea, en Taiwán, en Japón, en Singapur. Todavía estamos muy lejos de eso, pero tal vez eso nos permita un poco de movilidad y un poco de movimiento de la sociedad para que la economía se recupere un poco. Pero pues hemos visto muchas estas fotos. Aquí vemos a la Torre Eiffel llena de gente como siempre está y ahora ahí vacía, custodiada por unos policías. Y aquí vemos al Papa en el Vaticano, en Roma, pues primero con muchísima gente como siempre estaba la plaza de San Pedro y luego pues el Papa solo hablándole a través de las redes sociales al mundo. ¿Qué es lo que podemos esperar que suceda? ¿Cuándo volveremos a ver a la Torre Eiffel como está del lado izquierdo? ¿Cuándo la volveremos a ver llena de gente? En mucho tiempo. No es esto pronto. La Plaza de San Pedro estará llena de gente otra vez, no sabemos, 2021, la segunda parte, 2022 o más allá, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es cómo hemos reaccionado nosotros. El primer impacto ha sido de negarlo,
de no aceptarlo. No puede ser, esto a mí no me está sucediendo. Esto estará ocurriendo allá en Wuhan, esto estará ocurriendo allá en Milán, pero aquí no está ocurriendo, ¿sí? Vaya que los españoles han tenido que pasar por esto y que han negado esto, pero luego lo han tenido que vivir. Y entonces pasamos de una etapa de negación a una etapa de resistencia, de no aceptar esta realidad o de pretender que va a durar muy poco o de intentar de que a mí no me afecte tanto. Pero bueno, ustedes ya han llegado también a esto. Ustedes ya están en esta etapa. Ustedes ya pasaron de la negación a la resistencia y ahora al darse cuenta de la gravedad del tema y de la durabilidad, pues tenemos que empezar a explorar opciones. Tenemos que empezar a abrirnos a nuevas posibilidades. Tenemos que pensar que tenemos que actuar de otra manera, que el mundo es otro, que ha dejado de ser como era y que va a ser diferente para siempre. Y a la hora de encontrar las nuevas posibilidades, pues nos comprometeremos con ellas y empezaremos a trabajar con ellas. Nosotros, que hemos estado trabajando en consejos de administración y en comités de consejo, y formando empresarios y formando hijos de empresarios y ayudándolos a planear su futuro ya que sus negocios valgan más, pues ahora hemos encontrado una manera de cómo estar presentes, de cómo ayudarles, de cómo asesorarles, y a lo mejor estamos más presentes que antes, pero a través de estos medios, virtuales. Y ahora estamos en este webinar, pues comprometidos con ustedes. Yo pregunto, ¿qué opciones están explorando ustedes? No tratemos de mantener o darle respiración artificial con un ventilador a un negocio que está ya en estado de descomposición porque ya se está muriendo, porque ya no va a vivir. Si nosotros encontramos que nuestro negocio no tiene viabilidad en un entorno como el que estamos viviendo, debemos aceptar esa realidad y debemos hacer un viraje y debemos encontrar otros modelos de negocio y debemos de hacer cambios radicales con mucha agilidad. Si nuestro negocio se presta para que sin tanto esfuerzo se pueda adaptar a las nuevas realidades, pues tenemos que trabajar en eso y tenemos que comprometernos con nuevos caminos. Necesitamos una postura mental distinta. Necesitamos ser optimistas y promover óptimos. Necesitamos ser proactivos y buscar nuevas opciones. Necesitamos cambiar con mucho más agilidad. Necesitamos orientarnos a las oportunidades que sí tenemos, no las que tuvimos, que ya no existen. Y también necesitamos ser solidarios con nuestros vecinos, con nuestra familia, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores y aliados, pues con mucha gente, ¿verdad? Ahora es momento de ejercer la dueñez. Ahora es cuando se nota cuál empresario realmente tiene tatuada e integrado en su ADN y en su sangre y en sus venas el carácter y el talante de la dueñez. Porque el dueño es el guardián y el garante de la prosperidad y la permanencia de la empresa. No importa lo que esté ocurriendo, el dueño tiene que responder por eso. Porque el dueño es responsable hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, de todo lo que se haga y de todo lo que se deje de hacer en la empresa. Y porque el dueño es responsable de la renovación incesante y de la maximización del valor de su empresa siempre. Hoy hay empresas que están subiendo de valor. Esta empresa con la que estamos trabajando en este momento, que se llama Zoom y que es el medio que estamos utilizando, ha subido su valor enormemente. Ha sido muy atacada, quién sabe por quién, tal vez hackers, tal vez sus propios competidores. Ha sido muy atacada, inmediatamente responden y tratan de poner vallas para que no les entren los ataques cibernéticos que están recibiendo. Y bueno, ahí seguimos. Y Zoom sigue subiendo de valor y sigue cambiando y sigue respondiendo, ¿sí? Nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que está en mi alcance? ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Primero, tengo que ver los escenarios. ¿Cuáles son los sectores que han sido gravemente afectados? La hotelería, las líneas aéreas, el turismo, los restaurantes han sido gravemente afectados. ¿Estoy yo en ese sector
pues tengo que pensar en cosas radicales, disruptivas, totalmente diferentes. Me tengo que olvidar del negocio que tenía. Tengo que hacer cosas totalmente diferentes. Y tal vez tengo que llegar a la parte de mi mensaje que es más dolorosa, que es el abandono estratégico. Si mi negocio está en la parte de arriba de este círculo, de alta exposición a lo que está ocurriendo, de alta afectación de lo que está pasando, tal vez tengo que pensar en todo el negocio o en unas partes de él, en cómo abandonarlo. El abandono estratégico es una de las decisiones más dolorosas para una empresa y particularmente para una empresa familiar, para una empresa manejada por sus dueños. Pero si me toca, me toca. Si tengo que abandonar, planeemos un abandono ágil, rápido, que recuperemos los activos que tengamos que recuperar lo más rápido posible y que sintonicemos nuestras energías hacia las nuevas oportunidades, porque las anteriores se han muerto. Los que han tenido una media exposición, pues tienen que analizar, a lo mejor tienen que hacer lo mismo que los que tienen una alta exposición, y el abandono estratégico es una alternativa. Pero los que han tenido un impacto más leve, o incluso los que han tenido un impacto benéfico, pues como Zoom y como muchas otras empresas, las empresas de e-commerce, muchísimos servicios por internet están floreciendo ahora más que nunca, pues también tenemos que ser ágiles porque mucha gente se va a meter ahí. En los campos donde muchas empresas tecnológicas gozaban de haber logrado una posición, hoy tienen que ponerse alertas porque muchos van a querer ocupar su lugar. Total que todos tenemos que movernos. Los que estamos más hacia la parte naranja y roja de esta circunferencia, tal vez tenemos que abandonar o quedarnos con lo poco que quede valioso y capaz de seguir funcionando. Los que estamos en la parte verde o en la parte azul, que hemos sido beneficiados o muy poco afectados, tenemos que movernos rápido para aprovechar las oportunidades. Ahora el liderazgo nuestro tiene que notarse. Tenemos que tomar el mando, la rienda con más fuerza, con serenidad, creando un equipo de crisis, y a lo mejor un equipo de crisis son 3 o 4 o 5 personas que tengan el talante, que tengan el carácter, que tengan la capacidad de juicio y que realmente nos van a ayudar. Tenemos que evaluar, anticipar y actuar con mucho más agilidad. Tenemos que tener empatía con todos los que están alrededor nuestro, porque la tragedia humana que nos rodea necesita de toda nuestra empatía. Tenemos que ser muy ágiles y ajustar nuestras prioridades. Y tenemos que ser muy coherentes para que seamos creíbles. Si no somos coherentes, nos va a costar mucho trabajo que crean en nosotros. Tenemos que dar testimonio para que crean en nosotros. Y nuestra comunicación tiene que ser muy efectiva, con continuos updates de la situación, alineando a todo el mundo muy rápido, comunicándonos con mucha frecuencia con nuestra gente, porque las cosas cambian tan rápido que si no nos comunicamos hay gente que no se entera, que no ubica qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Qué va a ocurrir después de esto? Lo que vamos a encontrar es que lo normal ya no es lo que era antes. Lo normal es una nueva normalidad. No vamos a volver a lo normal como entendíamos antes lo normal. Lo nuevo normal hacia donde vamos, tenemos que descubrirlo. Hay cambios evidentes que están ocurriendo, pues que el movimiento de la gente, que los viajes, que el turismo, pues sí, todo eso va a transformarse totalmente. Pero también hay cambios que no son tan evidentes que tenemos que empezar a descubrir. ¿Qué tiene que hacer específicamente tu negocio para seguirse adaptando a la realidad? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con empresarios que dicen, es que nosotros tenemos oportunidad de distribuir lo que hacemos por internet. Perfecto, ¿y cómo vas a hacer para distinguirte? Porque hay 20,000 empresas como tú en tu sector en todo el mundo que están pensando lo mismo y que van a tratar de meterse al internet. ¿Tú qué vas a hacer diferente?
¿Cómo te vas a distinguir? ¿Cómo vas a diferenciarte? ¿Cómo vas a ser único? Y luego tenemos que darnos cuenta que se va a reestructurar el orden económico, que se va a reestructurar el orden social, que se va a reestructurar el orden competitivo y tal vez hasta el orden geopolítico del mundo. Tenemos que irlo descubriendo para irnos adaptando a él. Pero también parte de esa reestructuración, un granito de arena de esa reestructuración, va a ser mi reestructuración. Yo tengo que empezar a visualizar en el futuro qué espacios me da el estrecho margen que el coronavirus nos da para actuar y para movernos. Y tenemos que concentrarnos ahí, en el estrecho margen donde nosotros sí podemos controlar la situación y movernos. Ahorita vamos a hablar de cómo controlar la situación y movernos. ¿Sí? Tenemos que ver cómo evolucionan las industrias y los mercados y al final de cuentas lo que tenemos que hacer es imprimirle una gran capacidad de organización, una gran capacidad de aprendizaje en la organización. Mi empresa tiene que ser una escuela que aprende más rápido, muchísimo más rápido. ¿Sí? Nosotros hemos desarrollado esto que nos parece práctico, le llamamos la estrategia de las 5 Ps. Y los invitamos a que trabajen en la estrategia de las 5 Ps. Les vamos a mandar a todos los participantes un ebook con los materiales de esta sesión. Esta es la lámina tal vez más importante. ¿Sí? Siéntense con su gente a trabajar. Y siéntanse con su gente a trabajar no una vez, varias veces, y con intensidad, y con profundidad, y con creatividad. Y analicen qué van a hacer durante la crisis, que todavía le falta mucho. ¿Qué van a hacer justo después de la crisis, que va a ser un periodo de recuperación largo? ¿Y qué van a hacer en la nueva normalidad, una vez que se estabilicen las cosas y la nueva normalidad empiece a darnos luz de cómo va a ser? Y piensen y trabajen como en diferentes fases, en 5 fases. ¿Sí? Primero, ¿dónde queremos estar? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros nuevos propósitos? ¿En qué posición sí podemos estar? Y trabajen eso durante la crisis, inmediatamente después y en la nueva normalidad. Y a la hora que definan hacia dónde quieren ir, pues identificarán las acciones que hay que tomar y conviertan eso en proyectos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esos proyectos asignenlos a líderes que tengan la agilidad y el atrevimiento y el coraje y el carácter para sacarlos adelante. Necesitamos una gran agilidad, no solamente para mantener nuestros procesos y nuestros sistemas. Ahora necesitamos una gran agilidad para gestionarnos por proyectos. ¿Cuáles son los proyectos vivos? Esos hay que darle seguimiento. Esos hay que asegurarnos que avanzan. Esos hay que ponerlo en manos de gente que sea capaz de sacarlos hacia adelante. Igual habrá proyectos durante la crisis, justo después y en la nueva normalidad. Luego, las personas. ¿Quiénes son las personas que se pueden integrar a esos proyectos? ¿Quiénes son las personas que pueden liderar esos proyectos? Básicamente, no tenemos que pensar tanto en áreas, en conocimientos. Lo que tenemos que pensar es en capacidad de juicio y en carácter. Esas son las 2 cosas claves que necesitan nuestra gente clave de este momento, de esta situación. Luego, integrar todos esos proyectos y hacer un plan y darle seguimiento. ¿Cuáles son las prioridades? Y esas prioridades, pues irlas actualizando conforme vaya respondiendo la situación ante la realidad. Y por último, tenemos que ver cómo vamos a hacer participar a nuestra gente. ¿Qué es lo que tenemos que comunicar y cómo tenemos que comunicarlo? Estas son las 5 fases. Definir hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, quién lo va a hacer, cuáles son las prioridades y cómo se ajustan y cómo lo comunicamos. Durante la crisis, justo después de la crisis y en la nueva normalidad. Tomen este modelo, a lo mejor es muy sencillo, tomen este modelo y trabajen con su gente. Seguramente les va a ayudar. En tiempos de crisis tenemos que reconocer lo que es controlable y lo que es incontrolable. Hay cosas que no podemos controlar. En las situaciones de crisis, quienes prosperan son los que le dedican su energía a lo que es controlable. Paralizarse, quejarse, lamentarse,
comentar, chatear en cosas que no podemos controlar, redunda en un tiempo valioso muy perdido, en un tiempo muy valioso que hemos perdido. O sea, no se paralicen, no pierdan el tiempo en lo que no pueden controlar. Si su mercado se comporta de una manera y se desploma, no lo podemos controlar. Si sus proveedores cambian de políticas, no lo podemos controlar. Si se desajusta la cadena de suministro, no lo podemos controlar. Pero hay cosas que sí podemos controlar. Ahora voy a poner un ejemplo. Derrochar energía en lo incontrolable es improductivo. Concéntrese en lo que pueden controlar. Sí. Víctor Chen de McKinsey nos pone este ejemplo extraordinario. ¿Sí? Si usted es el CEO, si usted es el director general de una empresa, no puede cambiar el hecho de que ciertos tipos de clientes han dejado de comprar y que los ingresos en esa parte del negocio se desplomaron. Pero puede controlar la búsqueda para ver qué segmentos de clientes continúan comprando, por alguna razón que desconocemos. Pueden controlar, descubrir esa razón desconocida y a ver si podemos capitalizarla. Pueden controlar el mirar para ver quién sí está gastando dinero, en qué lo está gastando y por qué lo está gastando. Y pueden controlar el mirar hacia adelante para ver si pueden entrar en ese flujo de gastos de la gente que sí está gastando, una vez que descubrimos y aprendimos en qué lo está gastando y por qué lo está gastando. Este es nuestro trabajo. Este es el quehacer del dueño. La dueñez es hacer negocios o reinventarlos cada vez que sea necesario. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Les recomiendo, ejerzan la dueñez, tomen el mando. La clave para sobrevivir e incluso para prosperar es centrarse en aceptar que el mundo ha cambiado, es otro, ya no es como era. Tenemos que dedicar nuestras energías a averiguar qué es lo que está cambiando y por qué. Y tenemos que concentrar nuestras energías en adaptarnos hacia donde se dirige el mundo, no hacia donde se solía estar, no hacia donde estaba. Aceptemos el mundo es diferente. Aceptemos que tenemos que averiguar hacia dónde va y cómo está cambiando. Y aceptemos que tenemos que adaptarnos a eso y adecuar nuestro negocio a eso. ¿En qué te estás enfocando hoy? En tu día a día, en la agenda de ayer, en la agenda de mañana. Eso está bajo tu control. Tú puedes decidir en qué se va a enfocar tu organización. Enfócala. Y enfócala con optimismo y con proactividad hacia las oportunidades de ese estrecho margen que la situación nos deja. Eso es la dueñez. Eso es lo que marca la diferencia. Eso marcará la diferencia de los que salgan con éxito prosperando de esta situación o de los que se atoren en ella y se quedan estancados y no puedan avanzar. La dueñez hace la diferencia en la renovación de la oferta competitiva. Tenemos que hacer un modelo de negocio nuevo y diferente. Nuestra oferta tiene que ser distinta. Nuestra oferta tiene que ser acorde con el comportamiento actual de los mercados, no con el comportamiento del pasado. Renovación del poder. Tenemos que reinventar nuestro organigrama, tenemos que reinventar nuestra organización. Ya, no hay tiempo, no hay planes de desarrollo organizacional a 2 años o a 3 años. En 2 semanas o menos tenemos que cambiar quién tiene el poder dentro de la organización, quién manda, de dónde traigo el talento que no tengo, cómo estimulo el talento que sí tengo, cómo empodero a la gente que tiene capacidad y autonomía para hacer las cosas por sí misma, para encomendarle los proyectos más relevantes. Eso es la renovación del poder. La dueñez también es renovación de la renovación, es decir, necesitamos agilidad para todo. Necesitamos, lo que estoy seguro es que los negocios que prosperen en esta situación son negocios flexibles, son negocios que cambian, no son negocios que se aferran solamente bajando gastos y atrincherándose a ver si la concha nos protege de los golpes de la situación. No es así la respuesta. La respuesta es agilidad, flexibilidad y capacidad de cambio. Y también dueñez es renovación de la visión familiar. Es renovación de la visión de la familia propietaria. La familia propietaria tiene que darse cuenta que está en otro momento,
que está en otro mundo, que la historia ha cambiado. No puede exigirle lo mismo a la empresa y a los gestores. No puede esperar los mismos dividendos. No puede esperar los mismos privilegios. No puede esperar la misma seguridad. Necesitamos solidaridad y apoyo de todos los miembros de la familia empresaria. Y también de todas las familias, de todos nuestros colaboradores. La gestión con las familias de nuestros colaboradores se ha vuelto vital. Hoy vemos frecuentemente a través del Zoom o del Webex o de cualquier otra plataforma de videoconferencia cómo nuestros colaboradores están en sus casas y cómo aparecen ahí los miembros de su familia que se cruzan. Pues hoy que nuestros colaboradores están mucho tiempo durante el día en contacto con su familia, también necesitamos la colaboración de las familias de nuestros colaboradores. Tenemos que renovar la visión familiar de la familia empresaria y de la familia de todos nuestros colaboradores. Esto es la dueñez. Dueñez es adueñarnos de la situación. Dueñez es adueñarnos del futuro de nuestro negocio. Y dueñez es responder con agilidad a lo que nos demanda este momento. Bien, supongo que habrá algunas preguntas, o no sé si haya algunas preguntas. Ana. Sí, Carlos. A ver, hay una pregunta, de hecho, así que animo a los oyentes que no les quede nada en el tintero, vaya. La pregunta que te hacen, Carlos, es: ¿el sector de tecnología médica, multinacionales como Philips, General Electric, Siemens, en qué nivel de exposición se encuentran de acuerdo a su disgregación por colores? Yo creo que se refieren a las 5 Ps, ¿no? No, se refieren a la rueda. Ah, perdona, donde correcto, estaban a la rueda que has dicho. Los rojos verdad, muy expuestos, los naranjas bastante expuestos y los verdes y azules muy poco expuestos o beneficiosos. Exacto, perdona, me he equivocado de esquema. Correcto. Sí, muy bien, no, está muy bien. Yo creo que no cabe duda que los equipos médicos juegan un papel muy importante ahora. Hemos visto cómo en los hospitales de pronto la gente que no es atendida es la gente que está enferma de otra cosa. Y pues como todo el hospital se ha convertido en un hospital dedicado al coronavirus, pues la gente de cardiología y la gente de otras áreas del hospital no está siendo tan atendida, ¿sí? Pero bueno, creo que esto obviamente que tenderá a normalizarse. Por lo pronto, el volcarse hacia la neumología y el volcarse hacia todas las especialidades que tienen que ver con la neumonía que causa el coronavirus, pues es una gran oportunidad. Sin duda que o han sido poco afectados o han sido beneficiados, pero al mismo tiempo tienen retos muy grandes, su cadena de suministro, la cantidad de oportunistas, gente que está acaparando. Pues me llamó hace poco una persona que tiene 200 ventiladores y que los está acaparando esperando a que suba más el precio. Eso me parece casi criminal. Yo creo que el gran reto de los fabricantes de productos de salud que son muy necesitados en este momento es el reto ético. En este momento la humanidad los necesita más que a muchos y tienen que actuar con toda responsabilidad, tienen que actuar con toda integridad, pero también tienen que moverse rápido para aprovechar sus capacidades a través de alianzas y a través de todas las formas que se les ocurra para poder responder a todas las oportunidades que esta crisis les presenta. Ana, ¿hay alguna otra? Sí, gracias, Carlos. ¿Cómo aplica el concepto dueñez en las empresas que no son realmente familiares? O sea, donde detrás de un gerente que actúa con valores de dueñez, pero no lo es, ¿no? Que son un grupo de socios. Muy bien. Muy bien. Les voy a contestar con una historia que trataré de hacer muy breve. Hace algunos años nos contrató General Motors en Colombia, Venezuela y Ecuador para trabajar con su red de proveedores y con su red de concesionarios distribuidores de la marca Chevrolet.
estaban muy agobiados por toda la transformación que estaba sufriendo la industria automotriz. Y el presidente y los vicepresidentes de General Motors de Colombia, Venezuela y Ecuador empezaron a observar cómo sus concesionarios y sus proveedores se movían con más agilidad y empezaban a hacer cambios y cambios y cambios, hasta que un día me invita a cenar a su casa el presidente de General Motors de Colombia, Venezuela y Ecuador, que manejaba los 3 países, y me dice: Carlos, ¿cómo hacemos esto dentro de General Motors? Le dije: perdóname, pero no podemos. No podemos porque General Motors no tiene un dueño, porque General Motors tiene diluido su capital en millones de accionistas, porque el Consejo de Administración de General Motors ni siquiera está siendo corresponsable de todo lo que está ocurriendo en la industria automotriz y actuando con agilidad. Y me dice: es que yo sabía que me ibas a contestar eso. Yo quiero ser el dueño de General Motors de Colombia, Venezuela y Ecuador. Le dije: Pablo, pero ¿cómo vas a ser el dueño? Voy a hacer los cambios. ¿Y cómo vas a hacer los cambios? No voy a pedir permiso. ¿Y qué va a ocurrir? Pues si están contentos con mi resultado, me mantendrán, y si no, nos echarán a ti y a mí. Le dije: bueno, pues nos echarán, o estarán contentos con tus resultados. Vamos a trabajar. Y emprendimos un trabajo dentro de General Motors durante 8 años. Pablo y su equipo cerraron 2 plantas, cancelaron muchos productos que les imponían desde Detroit, hicieron acuerdos por fuera de la corporación con General Motors de Brasil y de México, redujeron la planta de personal en más de 1,000 personas. General Motors, cuando quebró años después General Motors a nivel mundial, General Motors de Colombia era la unidad de negocios más rentable del mundo, pero era un General Motors diferente. Era un Motors más ligero, era un General Motors más enfocado, y era un General Motors más identificado con su mercado. Yo no quiero promover con esto la rebeldía, ni mucho menos. Tal vez Pablo no tuvo otra opción, pero sí quiero invitarlos a ser proactivos, a no rendirse, a hacer propuestas atrevidas, a saber vender sus ideas, a insistir, a no desmayar cuando se encuentren con jefes más rígidos que no les hacen caso. Sean más dueños, no sigan los lineamientos si saben que los conducen por un mal camino. Propongan cambios y hagan cosas diferentes, cuestionen y atrévanse a cambiar. Tarde o temprano se darán cuenta que pueden lograr mover a su organización y hacer cambios importantes. Nos ha tocado desde aquella ocasión, que fue hace muchos años, en los 90s en Colombia, nos ha tocado trabajar con muchas empresas donde trabajamos como una unidad de negocio, y esa unidad de negocio se hace autónoma, empoderándose y convenciendo a sus jefes, logrando hacer cambios que no venían del corporativo de la organización. Insisto, no quiero promover la rebeldía, quiero promover la autonomía y quiero promover la valentía y el atrevimiento y la capacidad de vender ideas. Eso les diría. Carlos, más preguntas. ¿Cómo analiza la situación de las empresas dentro del ámbito de la gastronomía y hostelería? Que van directamente... Tenía miedo de una pregunta como esa. Yo además he tenido restaurantes con mi hijo y con otros amigos. Fuimos socios de varios negocios de restaurantes. He tenido muchos clientes de la industria de la restauración y de la gastronomía. En mi familia ha habido mucha afición por la gastronomía siempre. Pero reconozcamos que la industria restaurantera está en un momento verdaderamente delicado. Vaya que ellos están en la franja roja del círculo. Yo diría, obviamente, si pueden servir a domicilio, sirvan a domicilio. Ustedes dirán: Carlos, pero yo no hago hamburguesas. Yo soy un restaurante gourmet que hago cosas muy sofisticadas. Pues también hay gente que quiere seguir disfrutando de las cosas buenas y creativas
de la gastronomía gourmet. Organicen cenas en las casas de los clientes. Prepárense para trabajar fuera del restaurante. Traten de llegar a las casas. Asesoren a otros para que otros puedan cocinar en su casa. Yo diría, la industria restaurantera no la va a tener fácil por mucho tiempo. Muchos tendrán una mejor oportunidad en el abandono estratégico y tendrán que renunciar a la gastronomía y encontrar otra oportunidad basado en sus conocimientos y experiencias que no sean manejar un restaurante. No tengo ninguna receta. Esta vez, para quienes nos deleitan con sus recetas, no tengo ninguna receta. Pero no se rindan, busquen, adáptense, sean flexibles y si no encuentran la solución, abandono estratégico y búsqueda de otro modelo de negocio. Abandono estratégico es un gran concepto, también. ¿Qué pasa, Carlos? Que tenemos muchos oyentes, seguro, que son del sector deportivo, otro sector aquí también ahora por la crisis muy afectado. Preguntan, en este sector, en el sector deportivo, ¿cómo plantear un futuro si desconocemos cuándo habrá esta cierta normalidad o cuándo, ¿no? O cómo será esta normalidad, como hablabas al principio? Bien, yo creo que el deporte no puede morir. O sea, la humanidad no se va a quedar sin deporte, ni sin eventos deportivos. Algún día volverán, pero esta es de las cosas que necesitamos: resiliencia, capacidad de aguante, fortaleza, porque esos eventos deportivos masivos seguramente volverán después de la vacuna y los tratamientos efectivos, 1 año y medio, 2 años, no antes. ¿Cómo podemos llevar el deporte adentro de las casas? Pues hemos visto orquestas tocando cada uno desde su casa y luego integrando la composición en una música orquestal de conjunto. Hemos visto maravillas de la Orquesta Sinfónica de Belgrado, de la Orquesta Sinfónica de Milán, de un montonal de orquestas sinfónicas que nos están ofreciendo cosas hermosísimas, cada uno tocando desde sus casas. Pues pregúntense, lo que yo hago en el deporte, ¿cómo lo puedo llevar a la casa? ¿Qué puedo hacer para entrenar a los miembros del equipo y mantenerlos en forma? ¿Qué puedo hacer para que este tiempo no sea tiempo perdido para ellos? ¿Qué puedo hacer para que compitan de manera individual o integrando sus aportaciones individuales en un equipo cuya sinergia se logra digitalmente? Necesitamos mucha creatividad y necesitamos capacidad de aguante para llegar a ese 1 año y medio, 2 años, cuando las vacunas y tratamientos lleguen. Gracias, Carlos. Se van animando las preguntas, tenemos algunas más. En todo este proceso, ¿cómo podemos implicar a los trabajadores? ¿Estamos hablando de incentivos? Nos preguntan. Sí, qué buena pregunta. Dueñez no necesariamente es propiedad. Ya hablamos de ese Pablo presidente de General Motors de Colombia, cómo ejerció la dueñez con mucha responsabilidad y no era accionista. Bueno, tenía algunas acciones como todos los directivos de General Motors, pero no tenía ningún peso en el capital de General Motors. Hemos trabajado con muchos equipos directivos, humanos, directivos y operativos para participar en procesos de dueñez compartida. Yo creo que a nivel de la operación, donde están nuestros operarios, donde está nuestra gente que no comanda equipos ni toma decisiones, también es importante que ellos se embeban de la situación, que ellos se interioricen de en qué estado estamos, que ellos sean informados, que ellos aporten ideas, que ellos se preparen, que ellos hagan cosas para que la organización mejore. Si vamos a mantener a nuestros operarios sin trabajar en la fábrica o en la tienda o en el restaurante a los que podamos sostener,
aprovechemos este tiempo para que crezcan en lo personal, para que se formen, para que se informen y para que aporten ideas. De pronto nos podemos sorprender que los operarios pueden ser también creativos y pueden también aportar muchas cosas, sobre todo si no están saturados de trabajo, metidos en la planta o en la tienda o en el restaurante. ¿Cree que es el momento o la oportunidad de fusionar empresas que hasta el momento han sido competencia para diseñar nuevas oportunidades? Uy, eso es muy bueno. Fusionar competidores. Sí. Sí, ahorita estoy justamente en el momento de, pues estamos preparando una junta de consejo y en esa junta de consejo se va a decidir si se hace una oferta a un competidor para fusionarse con él. Por cierto, en el sector de la salud. Yo diría, todas las fusiones y adquisiciones pueden ser grandes constructoras de valor o grandes destructoras y asesinas de valor. Todas las fusiones y adquisiciones crean valor solamente cuando somos capaces de fundir las personas, las culturas, los talentos y los quehaceres. El 70% de las fusiones y adquisiciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la mayoría de las bolsas de valores del mundo destruyen valor. Es decir, si algo valía 10 y el otro valía 10, el resultado es menos de 20. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque normalmente en las fusiones y adquisiciones hay un conquistador y un conquistado. Si el conquistador domina con demasiada fuerza y presión al conquistado, inhibe su creatividad, destruye su capacidad de aportar, maltrata su motivación, y entonces lo que estábamos comprando, que era una organización capaz de hacer 10, se convierte a lo mejor en 7. Y terminamos sumando 17 en lugar de más de 20. Yo diría, si las fusiones y adquisiciones son complejas en tiempos normales, en tiempos de antes, en estos tiempos es mucho más complicado. ¿Cómo vamos a lograr realmente integrar las fuerzas organizacionales, las energías, los talentos, las competencias? Si esto es posible, si ustedes analizan a fondo, no la fusión desde el punto de vista financiero y competitivo, nada más analizando números y mercados y viendo los ahorros en costos, sino que analizan la fusión desde el punto de vista organizacional y humano, desde el punto de vista de la sinergia que podemos lograr. Si esto es posible y factible en una situación como la de hoy, entonces adelante. Si no, mejor esperen a mejores momentos. Gracias, Carlos. ¿El deporte de golf sería uno de los actores que está en la parte verde del círculo? ¿El deporte del golf? Golf. Podría estar, aunque sea deportivo, podría estar en la parte verde del círculo que comentabas, de colores. Yo diría que todos los deportes que aglutinan gente están en la parte roja o en la parte naranja, han sido seriamente afectados. Creo que afecta igual. Yo el deporte que practico es ejercicios en un gimnasio y ahora pues lo hago aquí en mi casa. Pero también practico mucho la pesca. Y hay un muchacho aquí en Guadalajara que ha logrado una posición importante en las redes sociales, Juan Rocha Boyán. Y este muchacho le hemos aprendido mucho los pescadores porque él va a los distintos lagos y ríos y nos enseña cómo adecuarnos a cada situación. Y ahora está en su casa y nos está dando clases que yo disfruto muchísimo de cómo mejorar nuestras habilidades utilizando ciertas técnicas de pesca dentro de la casa, en espacios de 6 metros de largo o menos. Y estoy empezando a utilizar las herramientas que él usa, como una taza con un poco de agua, para poder lanzar mi señuelo y colocarlo en esa taza
a 6 u 8 metros de distancia. Y como eso nos está enseñando muchísimas cosas. Es decir, estoy yendo de pesca dentro de mi casa. Créanme que no me estoy volviendo loco. En el golf hay también cosas que se pueden practicar en casa. A lo mejor se necesita equipo, pero por lo menos el swing se puede practicar en casa, ¿sí? No he sido nunca golfista, mi padre lo intentó, pero nunca me gustó. Me imagino que necesitamos también ser creativos para ver cómo se puede practicar golf en casa. Y ahora las preguntas que quedan, Carlos, preguntan por tipo de sectores concretos. Nos preguntan, por ejemplo, por el sector de la automoción y en especial del vehículo seminuevo o de ocasión. También nos preguntan por el sector inmobiliario. Sí, un poco si quieres hacer, a ver, y creo que los otros los hemos... Y después también de las empresas IT, y bueno, de software, o sea, si realmente la transformación digital o las empresas de tecnología digital ahora va a ser su momento. Automoción, tecnología digital y mobiliaria, preguntan. Bien. A ver, tampoco es que tenga yo experiencia en todos los sectores. En las tecnologías de información, obviamente que es un momento. Todo lo digital y todo lo tecnológico, o casi todo, o está en la parte verde o está en la parte azul. O le afecta muy poco o le beneficia este entorno. Y por lo tanto, lo que necesitamos es movernos muy rápido para aprovechar la oportunidad. Lo que habituemos hoy al mercado, lo que acostumbremos hoy al cliente a hacer, que no estaba acostumbrado a hacer, podemos enseñarle o inducirlo a que se quede. Podemos hacer cosas que en tiempos de la antigua normalidad era muy arduo y muy complicado hacer. Ahora lo podemos hacer porque mucha gente está en casa y probablemente algunas de las cosas a las que la gente se habitúe permanecerán. Yo creo que la gente que está en el mundo de la tecnología y de las telecomunicaciones en general está en lo azul y lo verde. La gente que está en los negocios inmobiliarios, pues estoy asesorando a una empresa inmobiliaria en este momento que están en Puerto Vallarta y les he dicho, cierren las ventas a como sea. Estaban a punto de concluir ese proyecto. Terminen el proyecto. Si el proyecto no tiene utilidades y queda a tablas y queda en ceros, ya le ganaron. No pierdan, no traten de restaurar las condiciones que había, no traten de recuperar el cierre de proyecto como estaba proyectado. Los que se puedan concluir, aunque sea con números muy diferentes a los esperados, mejor ciérrenlos y conclúyelos. Los proyectos nuevos que esperen, no es momento de comprar. En el negocio inmobiliario es momento de adquirir terrenos, es momento de buscar oportunidades. Muchos inmuebles se van a ir al suelo en su precio y quien tenga la capacidad de aguantar y los recursos, pues es momento de comprar. Los proyectos grandes que estén en la mitad necesitan un soporte financiero enorme. Tal vez sea mejor detenerlos y esperar a otros tiempos o abandonarlos si apenas están iniciando o principiando. Como que el negocio inmobiliario depende mucho de en qué momento están, ¿sí? El negocio de automoción, pues, ¿cuál negocio de automoción? ¿El de vender automóviles? Segunda mano, decían, Yo creo sobre que todo. Automóviles de ocasión. Todo lo que es vender automóviles creo que está en la franja roja. Creo que está en la franja de minimizar el gasto y aguantar. Creo que es muy difícil vender automóviles en una ocasión como esta. Las oportunidades serán muy limitadas y muy reducidas y mucha gente compitiendo por ellas. Yo no buscaría crecer, buscaría decrecer, mantener en una dimensión de aguante. Es decir, mantengan el negocio al tamaño de lo que sus finanzas lo pueden soportar durante 18 meses. Porque no va a haber gente comprando automóviles en muchos meses. Carlos, y si te parece, ahora que hablamos de la franja roja, cerramos con la última pregunta.
¿Es momento de invertir en negocios que se encuentran en esta parte roja, en esta franja roja, o mejor no tocar nada? O sea, hoteles, restaurantes, ¿no? Bueno, los que has comentado. Sí, uno de nuestros clientes está en una etapa en que se acaba de crear un comité de inversión y están integrando a la siguiente generación. La empresa principal vendieron la mayoría de las acciones, ellos todavía la operan y tienen unas finanzas que les permite invertir en nuevos negocios y decidieron no hacerlo la generación que ahorita maneja, que promedia los 60 años, sino que lo hiciera la siguiente generación. Y la siguiente generación está viendo dónde se puede invertir. Y algunas de las oportunidades que han visto está en la hotelería, porque ellos dominan la hotelería y son muy buenos para operar hoteles de negocios, sobre todo cercanos a aeropuertos. Pues se está haciendo una investigación para ver cómo evoluciona los precios de los hoteles que estén en los aeropuertos de los Estados Unidos. La ocupación de estos hoteles está en el suelo, abajo del 10%. Muchos de ellos ya están cerrados, muchísimos, un porcentaje altísimo están cerrados y todas las semanas cierran muchos. Ellos creen que puede ser una oportunidad, pero porque sus finanzas pueden aguantar, porque pueden comprar un hotel a lo mejor por la mitad o menos de la mitad de precio de lo que estaban viendo antes de todo esto. Y ellos pueden decir, pues lo compramos ahorita, lo dejamos cerrado y dentro de 18 meses empezamos desde abajo. Eso depende de la situación financiera de quien lo haga. Si tenemos capacidad de aguante para aprender, para descubrir los nuevos modelos de negocio o para la nueva normalidad después de la vacuna, puede haber oportunidades extraordinarias ahí y creo que vale la pena buscarlas. Eso, Carlos, acabemos, ¿no?, con un canto optimista. Hasta aquí yo creo que hemos resuelto todas o la mayoría de preguntas, también para no pasarnos de la hora que habíamos quedado. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos, también comentarlo aquí a los espectadores, que el jueves de la semana que viene, día 30, tenemos otro webinar con usted, así que nos emplazamos a la semana que viene y muchas gracias, Carlos. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes, gracias Ana, gracias a EUNCET y los veremos aquí la próxima semana para hablar de la empresa familiar y de cómo enfrentar la tormenta que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Ánimo, no se rindan, sean mejores dueños. Adelante. Gracias.